Bueno, estás dando un aspecto como de cansancio, de agotada en la región y te miras cada vez con más hundimiento en tus ojeras, más oscuritas o inflamadas. Pues bueno, en este video te voy a contar todo acerca de las ojeras, por qué serán, qué tipos de ojeras tenemos y cómo tratarlas. Vamos con el intro. Múltiples marcas en el mercado, pero es toxina o también el Pure Niacinamide. ¡No! Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y en este canal exponemos todo acerca de la estética y tratamientos para una piel sana. En este día te voy a hablar todo acerca de las ojeras. Vamos a empezar por saber qué es la ojera, por qué producimos esas molestas ojeras con el tiempo. Bueno, quiero que empiecen sabiendo que ojeras principalmente hay de tres tipos. Bueno, una se da por esa herniación grasa palpebral, o sea, esa bolsita grasa, bueno, de la ojerita, ¿sí? Que también puede ser por éstasis linfático. La linfa es esa circulación que también tenemos para los desechos principalmente, ahí se barre todo tipo de desechos. Cuando hay acumulación también de linfa por diversos factores, generalmente cuando dormimos mal, por el licor o trasnocho, pues obviamente hay muy mal retorno linfático, entonces vas a amanecer con mucho más inflamada la región de las bolsitas, pero generalmente también está adicionado principalmente a la herniación grasa, o sea, mucha grasita en la región de la bolsa. Esta grasita se ha visto que con el tiempo, si bien es cierto que nosotros a medida que vamos envejeciendo atrofiamos la grasa, o sea, perdemos grasa en el rostro, hay ciertos paquetes grasos que es todo lo contrario, aumentan su grasa, y uno de estos es el paquete graso de la región palpebral. Se ha visto que va creciendo con la edad, y esto asociado a la laxitud de los ligamentos, el ligamento pues de retención orbicular, el ligamento del tear trough y también ligamento cigomático cutáneo, pues permite más laxitud y cambios en la estructura ósea a nivel orbicular, ¿sí? De nuestro cráneo. Todo esto predispone para que tengamos una más bolsa y más hundimiento a nivel de ese surco pues con el tiempo. Ya basta, por favor, ya basta. El segundo tipo de ojera sería el pronunciamiento del surco o hundimiento en ese surquito de las ojeras. Bueno, y el último tipo de ojera pues sería en cuanto a la coloración. Hay ojeras que pueden ser una coloración vascular, ¿sí? O sea, violáceas. O hay otras que son hiperpigmentaciones, ¿sí? O sea, hipercromias, o sea, manchaditas, oscurecimiento en la ojera. Entonces, principalmente tres tipos de ojeras, y eso vamos a tratarlas. La ojera que es por grasita, por la bolsita, ¿sí? La ojera por hundimiento, que es por el surco, y el pigmento que se dé de uno u otro tipo, ya sea vascular o por manchitas en el surco pues de la ojera. Entonces comencemos. ¿Cómo sería un tratamiento adecuado para cada uno de estos tipos pues de ojeras? Nos vamos a entender muy bien. Bueno, con el tipo de ojera número 1, o sea, por la herniación grasa, o sea, mucha bolsita en la ojera, prácticamente, o sea, le recomiendo un 95% a la mayoría de gente que sea quirúrgico, ¿sí? O sea, que se haga una blefaroplastia. Al hacer la blefaroplastia quirúrgicamente, pues vamos a retirar ese exceso de grasita. También va a haber modificaciones a nivel del músculo orbicular, ¿sí? Y entonces vamos a planear completamente esa bolsa, ¿sí? Si hay mucha bolsa, la verdad la opción quirúrgica es la ideal. Bueno, para el manejo del segundo tipo de ojeras, o sea, el que es por el surco, un pronunciamiento bastante en el surco de la ojera. A esto sí, el tratamiento ideal es con ácido hialurónico. Aquí entramos nosotros como médicos estéticos y como dermatólogos estéticos. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico va a reposicionar esa pérdida de volumen que estamos haciendo a nivel de ese surco. Generalmente con anclajes malares, que es conocida esta técnica, anclajes malares, reposicionar a nivel malar. Si es hundimiento en esta zona, entonces corta la ojera. La verdad, la mejoría del surco es más de un 50% solo haciendo un punto en esta zona, bueno, de ácido hialurónico. Si vamos ya a nivel del surco, el hundimiento como tal, a nivel de todo el surco de la ojera, aquí sí hay que ser cuidadosos. Sí, lo ideal es ácido hialurónico, pero la técnica debe ser excelente, debe ser una técnica generalmente se hace a planos profundos, a planos superficiales según el tipo de ácido hialurónico. Y aquí hay tres que yo les recomiendo tanto a mis colegas doctores como a los pacientes que tengan en cuenta para rellenar el surco de la ojera, que serían los siguientes. Uno, y el ideal pues sería Restylane. A mí me encanta Restylane. Podemos usar tanto Restylane Classic, pero ahora sale uno nuevo que se llama Restylane Highlight, que la verdad es el ideal para el surco de la ojera. Lastimosamente aquí en Colombia todavía no lo tenemos, pero próximamente
exactamente. Bueno, el otro sería Teosyal Redensity 2, que este está aprobado por la FDA para el surco de la ojera, por cómo está hecho este ácido hialurónico. Y también tenemos uno que se llama Aleaxin GP, que está también aprobado para el surco de la ojera. La elección del ácido hialurónico es fundamental porque así evitamos complicaciones. Por eso es muy importante el plano de aplicación y en la elección del ácido hialurónico. Si no, vamos a tener, pueden haber edemas palpebrales persistentes o también algo que se llama el efecto Tyndall. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. El efecto Tyndall es cuando está muy superficial ese ácido hialurónico y da con el reflejo de la luz pues un aspecto violáceo, o a veces se mira hasta doble ojera, entonces todo lo peor y lo contrario. Pero si eliges un muy buen producto y lo aplicas adecuadamente y una muy buena elección del paciente, el tratamiento de ojeras con ácido hialurónico es el ideal. Y lo último sería la ojera tipo 3, que es la ojera por coloración o pigmento. Bueno, entonces aquí hay varias cositas. Aquí les voy a decir obviamente el manejo tópico en casa es fundamental y ciertos tipos de contornos de ojos que ahorita se los voy a mencionar. Pero en cuanto al manejo en cabina hay dos fundamentales. Uno es con tecnología láser, que si está hiperpigmentada pues podemos hacer con láseres NDIA Q-Switch, obviamente en parámetros bajitos, porque recordemos que la piel del párpado es la más sensible y es la más delgadita de todo el cuerpo, entonces los parámetros varían, pero el láser NDIA Q-Switch va muy bien en esta zona. Según el pigmento y coloración de la piel también se puede considerar ciertos tipos de realizar IPL. Y también dentro de los peelings para aclarar la ojera también tenemos el peeling, principalmente el mandélico. Hay uno muy bueno de Sesderma, va muy bien para esta región de la ojera, o también que contenga ácido tranexámico o ácido acelaico. Todo esto a concentraciones generalmente más bajas que lo que solemos usar pues en carita, pero para aclarar van bastante bien. Y terminamos con los contornos de ojos. Esto es fundamental también que los consideren, los piensen, empiecen a usar desde ya. Entonces empecemos. Si tienen esas bolsitas, o sea, si es mucho más hipertrofia, o sea, más bolsita o por éstasis linfático, pues les recomiendo más que usen las ampollas de SBR, que me encantan. Están las Refresh y las Relax para día y para noche. Sí, que estas por sus componentes, sus péptidos, antioxidantes y cafeína, pues generan un patrón más que va a generar alisamiento de esa zona. Sí, o sea, van a desinflamar la ojera. Estos son excelentes para eso. Dentro de este grupo también tenemos el de Endocare Tensage, que va muy bien también para la bolsa de la ojera y para alisar ciertas líneas finas de la región periocular. Y también les puedo recomendar el Hydra Skin Ice de Pharmaderm, que va muy bien en esta zona. Además tiene en su punta pues un dispositivo que va también frío, que es también para reducir el aspecto de esa ojera inflamada. Cualquiera de estos tres contornos de ojos para ese motivo, excelente. Y si ya es por coloración, la verdad es que hay varios. Bueno, yo les recomiendo dos. Uno es el Neotone Ice de Isis Pharma, que la verdad tiene componentes de ellos patentados. Principalmente úsenlo si tienen esa ojera vascular, o sea, como moradita o manchadita, ¿sí? O pigmentada. Va muy bien, sin embargo, a veces puede ser un poquito irritante, entonces les recomiendo que lo usen solo en las noches y pasando una noche. Si lo toleran muy bien unos 15 días, pues úsenla todas las noches, y si la toleran supremamente bien todo un mes, pues úsenlo mañana y noche. Y otro contorno de ojos que va muy bien para la ojerita que es oscura, ¿sí? o pigmentada, pues es el Endocare Radiance. Este es excelente también y lo pueden usar mañana y noche. Tiene un efecto también matificante, o sea, les va a matificar el color de la ojera, ¿sí? Este también es excelente para la ojera que es vascular o pigmentada, cualquiera de las dos. Y esto fue todo. Espero que les haya quedado muy claro qué tipos de ojeras hay y cuál es el tratamiento indicado para cada una de ellas. Y como siempre, no olviden de seguirme en mis redes sociales. Estoy por Instagram, también por TikTok. No olvides suscribirte, darme un like, activar esa campanita. Así sabes cuando subo un nuevo contenido y te espero una próxima semana con un nuevo video. Chao, chao.